Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo otra vez en Prevenir TV, en este programa que seguramente va a resultar muy interesante para la mayoría de la gente, porque nos encontramos aquí afortunadamente a una invitada con un montón de experiencia en el manejo de los adultos mayores, donde cada vez hay más. La doctora Elba Barriga. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme a esos espacios. Y pues para mí es un placer venir a compartir con usted pues la experiencia que se ha venido acumulando durante ya casi 13, 14 años en el poder atender y apoyar y ayudar a lo que es el adulto mayor, pero el adulto mayor desde un punto de vista integral. Fíjese que ahorita que usted menciona eso y nos tocó los prolegómenos del manejo del Consejo Estatal de Salud del Adulto Mayor. Yo recuerdo, yo recién había regresado de Colombia cuando se inició eso, dice usted en el 99, ¿verdad? En 1999 aquí en Jalisco se inició el Consejo Estatal de Atención al Envejecimiento, que pues era una tarea pendiente que tenía el país en relación a las pues a lo que se había hecho en un convenio desde 1982, en donde pues había que dar la atención al adulto mayor en todos los niveles y que había que preparar al personal, a las personas para envejecer sanos, envejecer con dignidad, envejecer activos, envejecer funcionales. Y fíjese que de palabras tan retóricas, tan interesantes, que ya traídas a una realidad, pues a veces no son tan claras como eso, pero... Y no es tan fácil, porque fácil. 12 años diciendo, ay hijos, qué rápido pasaron, bueno, a mí se me hicieron muy rápido, y ahora cuando los cuento, se me hacen muy rápido los 12 años, 13 años que empezamos a trabajar en esto, y volteo y digo, ay Dios mío, tanto tiempo y qué tan difícil la verdad. A ver, dígame una cosa, doctora, dentro de su experiencia, cuéntenos un poquito de cómo usted llegó a tener la experiencia que tiene ahora en el adulto mayor. Empezó en el... De cero. Sí, por supuesto, pues como todos. Así es, les digo yo, ¿cómo empecé en el área del envejecimiento? Por necesidad. Por necesidad de la familia, porque me tuve que ir a la Ciudad de México a vivir una temporada por el esposo que lo mandaron allá, y pues yo con el fin de conservar mi trabajo, pues tuve que irme a México con mis hijos, mi familia, y pues allá me di cuenta que había becas para estudiar gerontología, y yo dije, pues voy a ver si me aceptan, y ya era específicamente en esa época que estaba empezando ese programa. Ese programa empezó por la necesidad de tener personal capacitado para la atención del anciano, del adulto mayor, y pues el ISSSTE, donde yo trabajé, es una institución en donde el número de adultos mayores es superior a la estadística mundial, ¿sí? Entonces en ese momento la capacitación era para los médicos familiares y generales para que se atendiera al adulto mayor en primer nivel, que es donde se ve la mayor cantidad de adultos mayores en el primer nivel, y que hay muchas cosas que hacer, que es la prevención, el manejo adecuado y pues evitar lo que nosotros en geriatría como objetivo principal es mantener la funcionalidad del anciano. Fíjese, la independencia. Fíjese, doctora, uno habla que lo que es el adulto mayor, de acuerdo a las estadísticas de Organización Mundial de la Salud, habla de los 60 o 65 años en adelante. Ese es el punto clave de las cosas. Así es. México ha tenido un país que hasta hace, ¿cuántos eran? 15 años era un país que la curva de la población de infantil y juvenil era más alta que la curva de la pirámide, pues. La pirámide. Y esto ha cambiado, ha cambiado de una forma
no conservadora, sino verdaderamente impactante. Ahora, pues el número de adultos mayores en el país es verdaderamente interesante, tomando en cuenta todo este número tan grande, ya sea en regiones urbanas, en regiones del campo, con sus variantes de cada lugar y con características propias, porque pues a veces en el campo la gente vive más años, dependiendo pues de muchos factores. Viendo esta dimensión, donde cambia toda la estructura de la vida de una persona que ya ahora con 70 años, pues es una persona que todavía está activa, que tiene pues mucha creatividad, que hace muchísimas cosas, a diferencia, digamos, a principios del siglo pasado, donde la gente, o hasta los años 50 del año pasado, donde la gente no vivía muchos años. Así es. Entonces, eso ha cambiado ya no de una forma conservadora, como le estoy diciendo, sino de una forma impactante. Esto también logró cambiar lo que era el sistema por eso el Seguro Social estableció cuando la gente se iba cuando ya iba a dejar de trabajar, a jubilarse, sí. Empezó, y era a los 55 o 60 años. Se jubilaban desde los 45 años. Sí. Porque nada más se contaba el tiempo de servicio. Sí. Y entonces el tiempo de servicio, pues en las mujeres normalmente son 28, en algunas otras dependencias máximo serían 30, en otras 27, en el área de las mujeres, y en el área de los hombres de 30 años más o menos. Entonces esto vino a dar pues que las personas que se jubilaban estaban muy jóvenes. Sí. Y entonces aparentemente decían se vuelven improductivos, ¿sí? Cuando tienen gran capacidad de seguir activos, ¿sí? Fíjese, yo tengo ahorita un recuerdo, pues obviamente casi en todos los programas recuerdo a mi señor padre por toda su trayectoria de vida, y siempre tiene algo que ver de lo que estoy hablando. Y mi padre falleció a los 89 años, pero él 15 días antes estaba recetando todavía. Él vivió, nació, creció y murió siendo médico, porque él lo decía. Pero así como él hay mucha gente que sigue siendo muy productivo. A mí me da, por ejemplo, se lo cuento, a mí me da mucha tristeza ver a los adultos mayores en las tiendas departamentales donde están trabajando por las propinas de los clientes. O sea, a mí me parece muy triste, sí, la verdad, muy doloroso ver que las empresas, pues no sé qué piense usted de eso, pero a mí me da la impresión como que abusan de la gente, ¿no? Pues mire, es que les digo yo, aquí no, en el área del envejecimiento de los ancianos, de los adultos mayores, les digo yo, no se vale juzgar, porque pues no conocemos cada historia, o sea, pues sí. Cada historia, a lo mejor para uno dice uno, híjole, pues ese trabajo no es un trabajo digno. Pero ¿sí? A lo mejor es una forma de pero a lo mejor para ellos o para los que están allí, pues uno es por actividad, por compartir, por salir de su casa, por ver gente, por platicar, otros es por cuestión económica, por ayuda económica, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que tenía que ser individual, ¿sí? Sí. Que bueno, quisiéramos algo más, algo mejor, pues sí, pero pues desafortunadamente en el área de empleo, de economía, pues para todos no está muy bien que digamos, ¿verdad? Así para los jóvenes, mucho menos para las personas así mayores y mucho menos para los que ya son jubilados, ¿sí? O sea, ya el que es jubilado ya menos lo quieren, ¿sí? Menos hace la posibilidad de seguir activos. Mire, su punto de vista me da una visión diferente a lo que yo tenía en mente, y siempre llegaba yo con ese escozor de molestia cuando veo a los señores pero usted me está poniendo en la mesa una serie de variantes que a lo mejor no los había considerado, y le agradezco mucho porque seguramente esto me va a permitir ver las cosas con otra visión. Doctor, en 12 años que estuvo usted al frente de los servicios a favor de un envejecimiento saludable en el ISSSTE, en el Instituto de Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado.
¿cuáles fueron sus experiencias? ¿Cómo fue que empezó a hacerlo y la tristeza que seguramente le dio dejarlo? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues mire, para mí ha sido una escuela de vida. Una escuela de vida porque, pues, en el trayecto de hacer, o sea, de aprender el envejecimiento, pues he podido aportar y ayudar a las personas, ¿sí?, a ver el envejecimiento a veces de manera diferente, ¿sí?, a aprender a envejecer yo misma, de aceptar el proceso de envejecimiento, de sentir, porque pues ya lo siento, o sea, el ver a mis alumnos, sí, y decir, ay, hace 35 años que estuve en la escuela, entonces digo, chin, pues sí, ya he envejecido, porque les digo, ¿quién es viejo? Y nadie queremos ser viejo, pero cuando digo, ¿quién ha envejecido o quién está envejeciendo? Pues todos levantamos la mano, ¿sí? Entonces el proceso de envejecimiento para mí es diferente al estado de la vejez, ¿sí? La vejez lo podemos definir como un estado, ¿sí?, un estado, y va a depender de cada persona, ¿sí?, de cada individuo, de su experiencia de vida, ¿sí? Sí. Entonces el envejecimiento pues es todo, y eso es lo que me hizo estar trabajando con adultos mayores, el aprender a envejecer y a sentir lo que se siente envejecer. Sí, fíjese qué interesante, porque en una de las condiciones del adulto mayor, en hombres y en mujeres, una de las cosas que viene a considerarse, y además es como causa de muchos accidentes, es el no querer entender que uno está en ese envejecimiento. O sea, como decir, yo sí me puedo levantar y yo no necesito la luz prendida, puedo dejar las alfombras, puedo hacer una serie de cosas que al final de cuentas son factores de riesgo para poder tener un accidente. Así es. Y si tiene uno un accidente en una edad determinada, pues ahí empieza un declive también, generalmente con una problemática después, porque si tiene que estar en una posición acostado, se le vienen neumonías hipostáticas y todo lo que usted quiere y guste. Frente a esto, frente a este panorama, en esos 12 años, ¿qué experiencias tuvo usted desde el punto de vista de salud? Digamos, si hacemos un análisis de las enfermedades que se presentaron cuando hace 12 años, hasta cuando usted dejó ahí, ¿seguía siendo el mismo tipo de enfermedades con la misma frecuencia? Pues mire, creo que sí. Pues ahorita estamos en las enfermedades crónicas degenerativas, ¿sí?, y es el mismo proceso de envejecimiento, y es un envejecimiento no cuidado, o sea, es un envejecimiento que no hemos sabido aprender a envejecer bien, ¿sí? Nuestra calidad de vida, nuestras costumbres, pues sobre todo los estilos de vida, ¿sí?, los estilos de vida que nos ha tocado vivir en estos tiempos, pues las enfermedades crónicas degenerativas son las que predominan y son las que nos van a hacer que el envejecimiento se nos sea más difícil. Me ha tocado ver pacientes que no tienen ninguna enfermedad crónica degenerativa más que el proceso de envejecimiento, y pues yo los veo felices. Sí. O sea, yo los veo bien. Tuve un paciente por ahí de 103, 104 años que murió por neumonía, pero bueno, pues una neumonía, como ya mencionamos, pues son las enfermedades oportunistas, sí, ¿sí?, que han estado siempre en la vida, pues en todas las épocas del tiempo, como primera causa de morbimortalidad. Y pues como el proceso de envejecimiento es una disminución de todas nuestras funciones, ya sea órganos, tejidos, células, ¿sí?, entonces eso va dando con el paso del tiempo pues a la disminución de nuestras defensas, de nuestros tejidos, de nuestras células, y bueno, pues nos dejan expuestos y nos hacemos frágiles, y al hacernos frágiles, pues cuando se nos rompe algo, ¿sí?, entonces pues nos va a dar las consecuencias.
Sí. Y esas consecuencias pues nos va a dar la pérdida de la independencia. Sí. Fíjese que la escuela de esto, de lo que usted está mencionando, es decir, deberíamos de enseñarnos a ser viejos desde que nacemos, porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de llevar una vida más saludable en términos generales, una buena alimentación, ejercicio, bastante líquido, todo ese tipo de cosas que son verdaderamente saludables y nos permiten tener una vida con menos enfermedades, más en un proceso de homeostasis donde estamos equilibrados en todo eso, pues seguramente nos va a permitir tener a futuro una mejor vejez. Pues sí, no, sí nos enseñaron. O sea, si nos ponemos a analizar, nos cuidaron nuestros papás. Pero nos alimentaron, pero cuando ya somos conscientes y ya somos responsables de nuestra propia vida, ahí es donde nos falló ya, porque luego cuando tenemos nuevamente a nuestros hijos, otra vez volvemos a hacer lo mismo, volvemos a cuidar a nuestros hijos, les damos verduritas, vamos dando poco a poquito, pero pues se llega a la edad adulta, la edad de la conciencia, y se nos suelta la rienda, ¿sí? Y ahí pues a nadie obedecemos. Sí. Pero de que nos enseñaron, sí nos enseñaron. Fíjese que recuerdo una frase de un programa de televisión que por ahí estaba viendo, que cuando se suben las hormonas se pierden las neuronas, y eso me parece como que, yo creo que sí, les digo, yo son las causantes de todo, sí, de cuando también empezamos y cuando terminamos. Sí, así es. Eso yo también yo escribí también allí, dije, ay no, las hormonas son buenísimas, pero también son nuestra fuerza de vida, pero también nuestra pérdida de la vida. Sí, fíjese que yo he tenido oportunidad así, no con la misma intensidad de usted, pero he tenido la oportunidad de ver al adulto mayor bajo otra perspectiva en lo que yo trabajo, que son evitar las enfermedades a través de vacunaciones bien hechas, bien desarrolladas, con buenos resultados. Y por ejemplo la vacuna contra la influenza, que se habla de que en el adulto mayor tiene una expectativa menor de protección, de respuesta a la enfermedad, pero lo que sí es cierto es que evita de una forma considerable hospitalizaciones y otro tipo de cosas más así, digamos, que pueden agravar el estado general de la gente. Así es. Pero no tenemos esa condición todavía, que digamos que la gente ande buscando su vacuna. ¿Qué nos pasa frente a eso, doctora? Pues yo pienso que ahí son los mitos y creencias. Yo recuerdo que cuando estaba chiquita, oíamos vacunas, van a ir a la escuela, ¿no? O no lo íbamos, o nos escondían abajo de los pupitres, o era un llanto, era un lloradero, ¿sí? Entonces yo pienso que eso ha cambiado mucho. Sí. Yo lo he visto que, bueno, muy pocas personas de mi población que yo atiendo, se niegan a la aplicación de las vacunas. Y se niegan con la idea de decir, no, si me la pongo, me va peor, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que son las creencias y los mitos de las vacunas, que todavía no está, pero yo pienso que ya es muy poco la población que no acepta las vacunas, o sea, ya la buscan, y para mí sí es he visto, por ejemplo, decían enero y febrero desviejadero, ¿sí? Y creo que les digo, no, ya para mí no, ya tengo muchos años que enero y febrero, o sea, no fallecen. Para mí, les digo, ahora me preocupa porque fallecen en abril, en marzo y en abril, o sea, enero y febrero como que ya con las vacunas, la influenza y la neumonía, sí ha disminuido, y bueno, pues otros productos que han salido al mercado, que sí han disminuido mucho la morbilidad y han acortado los tiempos de enfermedad, es lo que yo les digo, o sea, si se va a enfermar, pues de una gripa, que se quede en la gripa, que no llegue a la bronquitis, que no me haga más tiempo de cama, que no esté más tiempo enfermo, ¿sí? Que eso es lo que a nosotros nos afecta en
en la funcionalidad de las personas. Pero fíjese, viendo un poquito en la historia del mundo, donde uno veía ese es el consejo de los ancianos, de la gente de la experiencia. Usted fue testigo de hace poquito que se murió el Nobel Gabriel García Márquez, a quien tuve oportunidad de conocer en una ocasión. Y tuvo una vida muy prolífica, generó muchas cosas. Y hay mucha gente así. La experiencia que se va acumulando en cualquier persona tiene un valor impresionante, independientemente de lo que sea, si es un señor que es un albañil, o si es un ingeniero, si es un arquitecto, si es un médico. Todo ese tipo de cosas que se van acumulando en ese arcón, en esa arca de cosas, pues es sumamente interesante. Usted debe de tener una vida también, ha de haber vivido todos esos procesos con mucha gente que le ha de haber dejado muchas satisfacciones y muchos dolores también personales, ¿verdad? Porque no se puede uno zafar de estar en parte con... Somos humanos, sí, y sí. a mí me regañaban que porque me dolía el, ¿qué tienes? ¿Que estás triste? Ay, es que se murió fulanito de tal. Ay, es que ya se me fue. Y pues era un duelo para mí cada vez Sí. que alguno de mis pacientes se va todavía, o sea, todavía me duele, ya lo entiendo mejor, ya lo trabajo mejor, pero sí es doloroso ver que se vayan las personas que uno estima, y más cuando me ha tocado verlas durante mucho tiempo. Hay veces que me toca verlas en corto tiempo, pero hay sí personas que me toca verlas en mucho tiempo, y también me toca verlos en etapas críticas, en etapas de sufrimiento, y pues uno quisiera no verlas sufrir también. Entonces sí, es en el lado humano, en el lado espiritual, ahí tiene uno que trabajar mucho. Sí. Sí, por eso le digo que me ha enseñado a vivir, y bueno, pues también para prepararme para bien morir, ¿no? Sí. Y pues lo más importante que me ha dejado a mí esta experiencia de trabajar con los adultos mayores, pues es trascender. O sea, gracias a Dios me tocó ser parte de un proyecto de aprender lo que es el envejecimiento, de aprender lo que es las patologías, para poder también enseñar y compartir los conocimientos con otros compañeros de todas las áreas, o sea, un equipo multidisciplinario. Y cuando se trabaja con un equipo multidisciplinario bien capacitado, ¿no? Pues nos va bien a todos. Sí, claro. ¿Sí? Claro, y sobre todo respetando pues Claro. los espacios de cada quien. Sí. En el área de la medicina en general, Sí. pues lo ideal es un trabajo de ese tipo. Yo recuerdo con adolescentes, por ejemplo, pues es un trabajo que debe de ser también muy establecido a través de dinámicas de varios profesionales de diferentes cosas bajo un mismo proyecto, pues como una justificación real para tener un resultado positivo. Recuerdo ahora que cuando me hicieron favor de invitarme ahí a EN también, cuando recién se inició y donde tuve la oportunidad de conocerla, pues también había muchas inquietudes. Yo recuerdo en aquella época que se mencionaba la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B, y yo insistí que esa no era la vacuna para esa edad, era la vacuna contra la influenza, y se cambió el protocolo que había, pero pues era como que había también pues poco conocimiento al respecto. Sí. Después me di cuenta que en algún documento de la Secretaría de Salud del Distrito Federal aparecía esa referencia como parte de lo que se hacía en el Distrito Federal. Interesante ver lo que uno ha ido haciendo a través de los tiempos. ¿Cómo cuántas personas habrá usted atendido en todo ese tiempo? Ay, doctor. Pues muchísima gente. De lo que sí más o menos estoy segura, que fue otra área donde trabajamos dentro del equipo multidisciplinario, fue en lo que es la capacitación al cuidador.
que pues es lo que me ha gustado más y me ha gustado más trabajar en el cuidador, sobre todo el que tiene el paciente una demencia. Sí. Esa enfermedad, pues como su definición lo han mencionado un grupo de expertos, es una enfermedad aterradora en todas sus etapas, y entonces el que alguien le toque atender, cuidar, tener a un familiar cercano con esta enfermedad también es agotador. Sí. ¿Sí? Es agotador, les digo, para todos, para el enfermo, para el cuidador, para la familia, para el equipo médico, porque pues a veces tenemos que hacer equipo. Y pues ahí me tocó empezar también a la capacitación de los cuidadores, y pues por lo general cada año desde el 2004 capacitábamos 500 cuidadores. Y aquí en el estado de Jalisco, afortunadamente, pues hasta fuera de aquí del área metropolitana llegamos a muchos lugares del estado con esa información básica, porque pues no son personas altamente capacitadas, pero sí con el conocimiento ya, o sea, con la semillita sembrada del proceso de lo que es una enfermedad crónica, de un enfermo dependiente, de un enfermo frágil. Entonces, y pues la gente muy interesada, porque les digo, pues nos sirve para nosotros mismos y nos sirve para cuidar al que estamos atendiendo, al que está junto a nosotros. Usted acaba de poner el punto sobre la I de un tema que desde hace ratito quería recordar cómo, porque su experiencia seguramente nos va a decir mucho. ¿Cómo están los lugares a donde llevan a nuestros viejitos? ¿Cómo están los asilos? Los asilos, hay muchos asilos privados, hay muchos asilos de gobierno. ¿Cómo hace usted un diagnóstico de qué está pasando alrededor de esos lugares en el estado? Pues mire, nosotros en el área de la gerontología hemos, se ha tratado de quitar esa palabra de asilo, sí, porque pues esa palabra ya la traemos también desde hace muchos años, muchos siglos, en donde un asilo pues es una casa donde están personas mayores y por lo general están abandonadas, están en mal estado, son los lugares donde va uno a terminar en el proceso del envejecimiento. Y pues creo que se ha cambiado mucho, de acuerdo ya a este proyecto de la Asamblea Mundial del Envejecimiento, pues se han venido bajando ya muchos de las recomendaciones, y pues creo que ahorita en la actualidad ha mejorado mucho la atención al adulto mayor en las casas de asistencia, en las residencias de cuidados prolongados, ya dándole otro nombre, quitando esa idea de decir asilo. Hay lugares en donde va la gente por su voluntad y el resultado es benéfico, ¿sí? A veces que tienen que ir por necesidad y a veces se tienen que ir porque ya no hay otra opción, ¿sí? Pero creo que han mejorado muchísimo porque pues se han aplicado las recomendaciones, se han aplicado los reglamentos, se han establecido las normas y pues aquí en el estado de Jalisco creo que la institución encargada de la revisión, de la supervisión y de la evaluación de la aplicación de estas normas, pues creo que va funcionando, entonces ha mejorado. ¿Hay una norma oficial? Sí, es la 167, de donde está estipulado todo lo que debe de tener una casa de asistencia para adultos mayores, y pues la institución encargada, le digo, es la que va, supervisa, revisa y hasta que ya se verifican esas normas, se cumplen las normas. Aquí lo interesante es que además hay varios tipos de casas de asistencia o de, como usted les llamó muy favorablemente, pero hay como estancias de día, como de estancia completa, como que van y están en la mano, como si fueran guarderías, pues al final de cuentas es más o menos una misma figura, y ahí también tienen oportunidad de tener actividades
lúdicas en las que, no sé, les permite hacer muchas cosas y estar seguramente en compañía de gente que también tiene muchas cosas a lo mejor en común, y esto seguramente también ayuda a que enfermedades como Alzheimer o cosas de ese tipo disminuyan su frecuencia al tener ese tipo de actividades, ¿o no? Sí, doctor, aquí, bendito Dios, en el estado de Jalisco, aquí en el área metropolitana, tenemos 2 centros maravillosos que, bueno, para mí me encanta ir ahí porque hay energía positiva. Es el que está por la Avenida Y López bueno, Mateos. es uno que es del municipio de Zapopan y otro del municipio de Guadalajara. El de Guadalajara está en Bugambilias, que es el centro Bugambilias, sí. y el otro es el CEMAM, que es el Centro de Atención para el Adulto Mayor en Zapopan. Esos centros pues son centros de días en donde pues están todas las actividades ocupacionales recreativas, y el objetivo de esos centros es mantener independiente, funcional, y evitar la depresión y evitar que las enfermedades crónicas progresen, avancen y hagan su trabajo de complicaciones. Entonces, mire, ese es el objetivo. La verdad, qué maravilloso es ver que se hagan cosas positivas, porque al final de cuentas, pues uno quiere mucho a sus padres, uno quiere mucho a esas personas que han trabajado, que han luchado, que han limpiado, que han hecho todo para que uno crezca en un ambiente positivo, pues en ese tipo de cosas. Y yo creo que el hecho de tener resultados de ese tipo son bellos, son cosas bonitas que se pueden decir con una amplia voz, para que le escuche la sociedad, ¿no? De que se está haciendo esa labor. ¿Cuántas personas van a esos lugares, doctora? Ay, mire, eso sí no les sabría, ahorita no tengo yo la información correcta, la verdad no les sabría decir, porque depende de cada institución y su forma de trabajar, ¿sí? Entonces, pero sí tienen un gran número. Me decía una compañera que pues ella lleva entre 200 y 300 personas diarias al centro, y están distribuidas por colonias, o sea, no todos van, sino van programadas ya por colonias. Se reúnen en los centros comunitarios de las colonias, de las diferentes colonias, y les toca a tal día a cada una de ellas, ¿sí? Y dígame una cosa, la gente que va ahí normalmente es gente que se puede mover, que puede, o sea, no va gente enferma. No. O sea, son gente que está... Son funcionales, les llamamos nosotros, son independientes. Sí. No, y pues, las edades, hay desde los 60 hasta los 90 años, hasta los 100 años, creo, por ahí. Pues los de 60 están muy jóvenes, doctora. Cuando yo estaba en el ISSSTE, teníamos desde los jubilados, porque ese es un centro para jubilados, teníamos desde los 55 años hasta el 80 y tantos años. Sí. Y les digo yo, no, pues para mí me encanta, porque pues ahí yo recibo mucha energía positiva. Pues sí. Es sorprendente todo lo que uno escucha y la experiencia que va dejando el platicar con gente como usted, con todas sus experiencias y todo lo que genera esto para el beneficio de la gente en general. ¿Cuál es la labor de un geriatra? Digamos, en su consultorio privado, ¿cuál es la justificación de que usted tenga un consultorio? ¿Qué es lo que hace usted en el consultorio? Bueno, mire, la geriatría, pues es el médico especialista que atiende al adulto mayor, y atiende al adulto mayor en todo lo que es sus patologías. Y bueno, van a ser diferentes porque pues el proceso de envejecimiento nos da una serie de disminuciones de todas nuestras funciones, y eso, la presentación de las enfermedades son de manera diferente a otros grupos de edades. Entonces, pues es el diagnóstico, el manejo, el tratamiento, la rehabilitación, la prevención, ¿sí? Entonces, pues creo que son mucho trabajo el atender a un adulto mayor. Y bueno, pues no solamente al adulto mayor, porque también
lo tenemos que ver desde el punto de vista Del del entorno, grupo en donde sí, está. así ¿sí? es. Si está en una casa de descanso, si no tiene familiares, cuáles son sus redes de apoyo, cuál es su estado de salud, cuál es su estado cognitivo, cuál es su estado social, cuál es su estado económico. Todo. O sea, no les digo yo a mis alumnos de qué sirve que venga un paciente y le receten los últimos medicamentos y el paciente no puede comprarlos. Entonces salga con la receta y la va a ir a guardar o va a ir a ver si hay genéricos. Entonces tenemos que ver todo eso porque si no, pues no da resultado. Así es. Si vemos un enfermo muy mayor, 90 años, con enfermedades agudas o crónicas en estadio avanzado y les recetamos y no nos preocupamos por el cuidador, pues tampoco no va a funcionar. Sí, yo recuerdo que en aquellos tiempos donde participábamos en aquellas reuniones, se hablaba mucho del descanso que debería de tener el cuidador también. Así es. Porque todo el tiempo de una semana, 5 días de trabajo, pues es angustioso, es preocupante. Y eso también a mucha gente le genera también hasta agresividad para a quienes están cuidando. Así es. Y eso, si uno no los está vigilando, pues si no se da cuenta, entonces pueden pasar muchas cosas, no les dan de comer o los maltratan eso no tiene que ser en todos. Hay otra gente que es extraordinariamente cariñosa, muy amable. De todo vemos en la viña pero del Señor. hay de todo. Pero desgraciadamente no hay un cartabón que usted diga, bueno, esto va a tener que ser de esta forma. Pero sí el personaje, el cuidador, sea hombre o mujer, tiene una serie de responsabilidades muy grandes. Bastante, doctor. Muy grandes. Les digo yo, es una misión. Sí. Es una misión y no se paga con dinero. Sí, yo creo que las recompensas que recibimos, los que tenemos que cuidar a un adulto mayor, frágil, dependiente, pues nos llegan de muchas formas. ¿Sí? Entonces es lo que yo trato de decir a los cuidadores, bueno, pues te tocó, ¿sí? Y pues nadie te escogió, o sea, alguien te escogió y tienes que aceptarlo. A veces hay familias, dicen, son 10 y el que le toca cuidarlo es uno. Sí. ¿Sí? Entonces ese cuidador primario es al que hemos estado tratando de capacitar, de decirle todos estos síntomas y signos que pueden estar escondidos y que no nos damos cuenta, o que ellos mismos no se dan cuenta y que agrava su salud. A mí me ha tocado tener cuidadores que fallece primero el cuidador y el paciente se queda todavía. Fíjese que yo recuerdo ahorita una señora que iba a vacunarla cada año, ya falleció, ya tenía cerca de 100 años, pero desde la primera vez que fui muchos años seguidos, tenía a una señora mayor que había sido su nana, entonces los vacunaba a las dos, pero pues, imagínense toda una vida de convivir, de vivir, sí. Entonces se vuelve una familia completa, eso, y a veces el no reconocer también las necesidades que tiene una persona, un adulto mayor, también permite acelerar algunos factores de accidentes o de factores de riesgo. Eso también es muy cierto. Sí, no, pues le digo que hay de todo, o sea, sí. Hay experiencias muy bonitas, hay experiencias tristes, hay experiencias dolorosas, pero bueno, pues creo que esta carrera y esta misión que me tocó, pues me ha dado el escoger cómo quiero envejecer, ¿sí? Pues, un envejecimiento usual con el proceso nada más, o poder llegar a un envejecimiento exitoso, o poder llegar también a uno patológico. Sí, seguramente va a llegar uno exitoso, doctora. No crea, no. Pues son muchas cosas que y viene a ser también viene a ser el resultado de muchas cosas que uno ha vivido en todos los años anteriores. De lo que le toca vivir. Sí, así es. Doctora, yo le agradezco muchísimo. Este ha sido un programa muy emocionante porque
pues no cabe duda que uno también está ya dentro de ese proceso. Así es, sí, Entonces, y duele. Al entrar en ese proceso, entra uno y empieza a escuchar esas cosas de alarma donde uno tiene que estar muy evidentemente alerta para todas las cosas. Ya tendré la oportunidad de volverle a invitar para que empecemos a hablar sobre la alimentación del adulto mayor, sobre cómo es la homeostasis, cómo tenemos que tener ese balance, cómo los oxidantes, los antioxidantes, cómo debemos de estar ayudándonos también con ese tipo de productos, de alimentos para tener una vida mejor. Le agradezco mucho. Aquí va a poner en una cintilla también sus teléfonos para que alguien que pueda o que quiera estar con usted a través de este medio pueda contactarle. Claro que sí, con mucho gusto, estoy a sus órdenes y le agradezco muchísimo. Le digo, a mí el poder ayudar a alguien en cualquier momento que se requiera, a veces escuchamos y decimos, no, pues no pasa nada, pero cuando menos acordamos necesitamos. Y bueno, pues un saludo para todos los que nos escuchan y pues recomendarles que el envejecer exitosamente pues es mucho mejor. Sí, hay que vacunarse para eso también. Y si decía mi maestra, y si es con dinero, mejor. Así es. Muchísimas gracias, doctora, y nos despedimos en esta ocasión, y la semana que entra vamos a tener de nuevo alguna otra sorpresa que puede ser interesante y de mucho beneficio educativo para todos. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima.